Bienvenidos. Quisiera poder conversar con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que si no tomas notas o apuntes, he titulado a este mensaje: lo invisible siempre procede al milagro. Lo invisible siempre procede al milagro. Y quisiera poder introducir este mensaje de la siguiente manera, y que me acompañes a abrir tu Biblia allá en el libro de Juan, Evangelio de Juan, y lo vamos a abrir en el capítulo 5, verso 7. Y antes de leer esta porción de la palabra, quisiera introducir este mensaje, contextualizar de la siguiente manera. Porque hay momentos en la vida que caminamos con la certeza de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está con nosotros, pero también estará de acuerdo conmigo, no, existen temporadas donde pareciera que Dios a veces guarda silencio. Sigo orando, sigo congregándome, sigo plantado en la palabra de Dios, leyendo la palabra, pero a veces las respuestas parecen demorarse más de lo que yo imaginé un día. Y resulta que comienzan a surgir preguntas que jamás pensé hacerme. No significa que hayamos perdido la fe, no significa que hayamos abandonado el evangelio. Más bien, lo que muchas veces sucede es que mi fe entra en una etapa diferente. Continúo creyendo, pero resulta que ahora lo hago mientras lucho con algunas interrogantes. Resulta que ahora sigo esperando en ese tiempo de espera. Muchas veces no entiendo los tiempos de Dios, porque no son mis tiempos, no es mi manera, el tiempo de Dios, pero sigo esperando. Continúo orando, aunque a veces no vea cambios. Y creo que todos en algún momento hemos atravesado esa clase, déjeme decirlo de esta manera, de estación espiritual. Porque son esos periodos donde a veces uno se pregunta: Señor, ¿será que tú estás haciendo algo por mí? Señor, ¿será que tú estás obrando? Señor, ¿será que tú estás detrás de todo esto? Porque no veo nada. Y a veces no lo atrevemos a decirlo en voz alta, porque pensamos en nuestro corazón que una pregunta así puede ser señal o símbolo de incredulidad. Sin embargo, cuando leo la Biblia, veo que está llena de hombres y mujeres que también atravesaron estos momentos semejantes a los cuales yo estoy hablando. Por ejemplo, David se preguntó: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es una pregunta que se hizo David. Preguntas que se hizo Jeremías: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Preguntas que se preguntó hombres llenos de Dios, un profeta como Jeremías de ese calibre. Habacuc se pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Un hombre como Habacuc preguntando este calibre de pregunta. Incluso Juan el Bautista desde la cárcel envió a preguntar sobre Jesús: ¿eres tú aquel que ha de venir? ¿O estamos esperando a otro? No era ausencia de fe de estos hombres. Aún estos hombres están escritos en Hebreos 11 como héroes de la fe. No era ausencia de fe, no era ausencia de Dios en estos hombres. Resulta que era una fe que estaba atravesando el proceso de lo invisible. Eran vidas que estaban atravesando un proceso, un caminar de lo invisible. Por eso el título de este mensaje: que lo invisible siempre procede al milagro. Siempre procede al milagro. Y mientras meditaba en esta realidad y en estas palabras, resulta que encuentro una respuesta increíble, maravillosa en la palabra del Señor. Porque Él no respondió en este verso que vamos a leer. Él no está respondiendo solamente a los discípulos de su época, sino que para mí, y es el fondo de toda la Biblia, responde a todos los que alguna vez sentiríamos que Dios está guardando silencio.
Y aquí llego a este verso, Juan capítulo 5, verso 17. Por favor, acompáñenme en su Biblia o en la pantalla más cercana. Y dice así: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y subrayé en mi Biblia: mi Padre hasta ahora trabaja. Porque cuando leo estos versículos descubro algo que me golpeaba el corazón mientras estudiaba. Porque Jesús no dice que el Padre trabajó, que el Padre trabajó algún día o trabajó de vez en cuando. No, Él está diciendo: mi Padre ahora trabaja. Él no dice que trabaja únicamente cuando yo puedo ver milagros, cuando puedo ver puertas abiertas, cuando puedo ver soluciones. No dice que obra solamente cuando las circunstancias son favorables. Él declara una verdad que es constante y es presente hace 2000 años, hace 1000 años, en el siglo pasado, hoy día, mañana, hasta que Él venga por nosotros, que mi Padre ahora trabaja. Eso significa, en otras palabras, que Dios nunca ha dejado de obrar por su pueblo. Jamás ha detenido su propósito. Nunca ha abandonado a sus hijos y nunca te va a abandonar a ti, porque eres su creación. Es decir, mientras tú duermes, Él está trabajando. Mientras tú esperas, Él está trabajando. Mientras quizás estás en el quebranto, en el lloro, Él está trabajando. Mientras no entiende absolutamente nada, Él continúa moviendo todas las piezas dentro de su plan eterno. ¿Saben? Muchas veces interpretamos el silencio de Dios como que está en estado inactivo conmigo. Pero resulta que Jesús me está enseñando exactamente lo contrario. Que el silencio no significa ausencia, que la demora no significa que Dios me abandonó, que la espera no significa que Dios ya se olvidó de mí. Simplemente significa que Él continúa haciendo una obra que todavía mis ojos no han visto. ¿Por qué, Felipe? Porque hay procesos que comienzan en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Yo no sé si alguien está creyendo, lo vuelvo a decir. Porque hay procesos que están en el invisible, pero va a llegar el momento de que lo vas a ver. Vas a ver a tus hijos salvos, vas a ver la provisión, vas a ver la promesa, vas a ver aquellas palabras que un día vino a tu corazón. La vas a ver. ¿Saben? Hay milagros que nacen, que se están gestando en el mundo espiritual antes de verse visible en el mundo visible. Y cuando entendemos esto, debiese cambiar completamente nuestra perspectiva de cómo vemos a Dios en estos tiempos de espera, en estos tiempos de silencio. Porque resulta entonces que mi confianza ya no debe depender de lo que veo. Yo siempre soy fiel a esta interpretación de ese verso hermoso de la palabra, que no es, el evangelio no es por lo que veo, es por lo que leo. Y lo que leo está en la palabra de Dios. Por eso mi confianza no puede ser depositada en lo que veo, porque quizás estás viendo destrucción, estás viendo soledad, estás viendo pobreza, estás viendo enfermedad. Pero cuando mi confianza descansa en la voluntad de Dios, yo sé que su voluntad es buena aunque no lo pueda ver. Yo sé que su voluntad es agradable aunque no lo pueda sentir. Yo sé que su voluntad es perfecta aunque no lo esté caminando, porque Dios siempre traza un plan bueno. ¿Por qué? Porque si Jesús está diciendo que el Padre siempre trabaja, entonces puedo descansar tranquilo, estar en paz, que aún en mis días más oscuros Él está obrando. Él continúa escribiendo una nueva historia. ¿Para qué? Para ver manifestada su gloria en lo visible, en tu casa, en tu matrimonio, en tu finanza, en tu vida laboral, en tu vida personal. Hoy yo estoy sintiendo la presencia de Dios aquí. Habrá alguien que esté creyendo esta palabra, porque si Dios te trajo aquí esta noche es para decirte: no he dejado de trabajar, no he dejado de obrar, aún solo un segundo, no he dejado. No duerme el que guarda a Israel. Aunque tus ojos no lo vean, Dios está moviendo, Dios está hablando, Dios está gestando, Dios algo está haciendo en tu vida.
Levante su mano en alto, por favor, porque quiero soltar esta palabra. Porque el mismo Dios que comenzó la buena obra en ti, Él la va a terminar. Él la va a terminar. Y muy pronto vas a ver con tus ojos lo que estabas esperando, iglesia. ¿Alguien cree esa palabra esta noche? Dios jamás ha dejado de obrar. Por eso todo mi mensaje es antes de ver del milagro. Lo invisible precede el milagro. Lo invisible precede la respuesta, la promesa. Entonces, con esta verdad en mi corazón, me surge una pregunta. Usted podrá entenderme que el pastor Felipe predica siempre con preguntas. Bueno, quizás así me ayuda a entender mejor la Biblia. Entonces, con esta verdad en mi corazón que arde, si Dios está obrando, yo me hago una pregunta: ¿cómo está obrando Dios en mi vida cuando todavía no puedo ver los resultados de su obra? ¿Cómo Dios obra en mi vida si Él está diciendo que el Padre trabaja hasta ahora? Es decir, es constante, nunca ha cesado, es un presente, es un continuo. ¿Cómo está obrando Dios en mi vida cuando no puedo ver los resultados de esa obra que está trabajando? Porque muchas veces pareciera que nada está sucediendo. Porque hay temporadas donde parece que todo está detenido. Porque no veo cambios. Entonces, he encontrado en la palabra de Dios algunas respuestas. Y ese es el desarrollo de mi mensaje. Quiero cerrar esta introducción para comenzar el desarrollo de mi mensaje respondiendo esta pregunta. ¿Me estoy dando a entender? ¿Soy claro? ¿Se está dando a entender? Muy bien. Entonces vamos a responder esta pregunta con 4 principios, 4 respuestas que encuentro en la Biblia. Número 1, si estás tomando notas o apuntes, siempre respondiendo esa pregunta: ¿cómo obra Dios cuando aún no lo veo? Número 1, Dios obra en lo invisible antes que lo visible. ¿Dónde encuentro este primer principio de mi mensaje? Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y dice así: pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. Paréntesis, ¿quién era Samuel? Un profeta de Dios. Sigo leyendo. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pero Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Saben, aquí estamos en presencia de la historia de David. Es el comienzo de la historia de David. Dios está buscando un rey para él, porque el rey que está en el trono, Saúl, es malo, no es conforme al corazón. Y cuando observo la historia de David, descubro un principio que transforma completamente mi manera de interpretar los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel va a la casa de Elí enviado por Dios, porque de los hijos de Elí iba a salir el próximo rey de Israel. Los hijos de Elí, el más grande, unos eran grandes, otros eran fornidos, otros eran hermosos, otros eran quizás fortachones. Pero Dios le está diciendo al profeta: no te fijes en la apariencia, porque yo ya tengo a uno que se fijó en la apariencia. Yo ahora me quiero fijar en el corazón. Y David no estaba en esa casa porque estaba cuidando el rebaño de su padre. Ahora, todos estaban mirando hacia afuera. ¿Quién iba a ser el próximo rey de Israel? ¿Quién iba a ser el más alto? ¿Quién tenía los ojos azules? ¿Quién hablaba mejor? Para ver quién sería el próximo rey de Israel. Pero resulta que Dios no estaba mirando lo que estaba fuera de las personas, sino que el próximo rey de Israel, Dios lo iba a escoger de acuerdo a lo que estaba en el interior, en el corazón de esa persona. Mientras la familia de Isaí evaluaba la apariencia, evaluaba la estatura, la experiencia, quién tenía más capacidades, quién tenía mejor oratoria, Dios ya había encontrado en uno de los hijos de Isaí, que no estaba en la casa, que tenía el corazón conforme al de él.
Y era el muchachito, era el menor, llamado David. David era un pastor de ovejas. David olía ovejas. David alimentaba ovejas. David se enfrentaba a lobos, a leones, a osos. Pero David aún no tenía corona. David no tenía ejército. David no tenía reconocimiento. David no tenía estatura. David no ocupaba ningún trono. Exteriormente no había ninguna evidencia que él iba a ser el próximo rey de Israel, que iba a gobernar por los próximos años. Sin embargo, delante de Dios ya había ocurrido lo más importante: que la unción de Dios iba a ser derramada sobre el menor de los hijos de Isaí. No por su apariencia, sino porque tenía el corazón conforme al de Dios. Aunque nadie podía verlo, Dios ya estaba formando en el silencio al hombre que iba a gobernar a Israel por los siguientes años. Y eso me enseña a mí algo que me golpea el corazón, porque cuántas veces nos hemos desesperado por lo que veo en mi exterior. Miro mi circunstancia, miro mis recursos, miro mi cuenta corriente, miro mis limitaciones, miro mi pasado, miro lo que todavía no ha cambiado. Pero Dios muchas veces no comienza transformando mi circunstancia. Dios comienza transformándome a mí. Antes de cambiar mi destino, Dios cambia el corazón. Antes de Dios abrir una puerta, Dios forma mi carácter. Dios trata mi corazón. Antes de entregarme una responsabilidad, desarrolla Dios en mí la capacidad para sostenerla. ¿Qué estaba haciendo Dios con David cuidando ovejas? Dándole la capacidad para ser responsable cuando iba a llegar ante el trono. Porque no podía ocuparse de una nación si no era capaz de ocuparse de las ovejas de su papá. El mundo, este sistema, esta carne, nosotros mismos, puede buscar las cosas visibles. Si no está, no lo creo. Si no lo veo, no está. Pero debemos entender que Dios produce primero cambios invisibles. Porque sabe que una buena transformación interior siempre terminará produciendo una buena transformación exterior. Lo vuelvo a decir, Dios sabe que una buena transformación interior siempre va a terminar en una buena transformación exterior. ¿Y cómo soy transformado? Por la palabra. ¿Cómo soy transformado? Por la oración. ¿Cómo soy transformado? En el servicio. ¿Cómo soy plantándome en la casa del Señor? ¿Cómo soy transformado? Haciendo obra de evangelista, haciendo misericordia, hablando bien del otro, yendo a visitar a otros, yendo a las cárceles, ofrendando, siendo fiel en mis diezmos, en mis ofrendas. Disciplina espiritual. Si hoy todavía no ves resultado, eso no significa que Dios no esté obrando. Puede significar que Él está realizando la parte más importante de toda su obra. Está trabajando donde nadie puede verlo, que es en tu corazón, que es en tu pensamiento, que es en tu pasado, que es en tu carácter, que es en tu fe, que es la dependencia hacia Él. Y esa obra invisible va a ser el fundamento de todo lo que va a venir después a favor de tu vida, iglesia. Que va a ser bueno, que va a ser grande, que va a haber provisión, que vas a ver promesa. Oh, mi fe y mi certeza esta noche es que mientras muchos solo ven limitaciones, Dios ya está viendo el propósito que depositó sobre tu vida. Iglesia, nadie pudo ver lo que Dios estaba haciendo con David en lo secreto mientras cuidaba ovejas de su padre. Pero llegó el día en que toda una nación llamada Israel tuvo que reconocer la obra que Dios había hecho en secreto, y así va a ser contigo. Levante su mano en alto, por favor, porque esta es mi fe y mi certeza. Lo que Dios está formando hoy en silencio, mañana va a ser la evidencia delante de todos. Porque cuando Dios termine su obra, ninguna fuerza de las tinieblas, ninguna fuerza del enemigo podrá impedir la gloria que va a ser derramada sobre tu casa, sobre tu vida. Podrán caer 1000 y 10,000 a tu diestra, pero no te van a tocar.
No te van a tocar, iglesia. Ningún gigante ha podido en contra de Jesús. Ni su propósito, ni la muerte, el arma más letal de las tinieblas pudo en contra de Jesús. Ninguna circunstancia puede impedir la gloria que va a ser derramada en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu vida. Si estás tomando nota, sería bueno que guardaras esto. Porque cuando todavía no veo cambios por fuera, Dios sigue realizando su obra más importante dentro del corazón. Número 2, siempre respondiendo a esta pregunta: ¿cómo obra Dios cuando aún no lo veo? No es que entendamos a Dios, porque es como que intentemos meter un océano a una botella de 500 cc de agua. Es imposible. Pero solamente entender bajo la palabra de Dios cómo Dios obra, porque sus planes son extraordinarios. Número 2, Dios obra en el proceso, no solo en el resultado. ¿Dónde encuentro este principio? Abra su Biblia, por favor. Libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 3 al 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso lo subrayé en la Biblia. Produce paciencia. Verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando leemos este pasaje, debemos entender que Dios tiene una perspectiva, una forma muy distinta a la nuestra. Normalmente nosotros oramos para esperar resultados. Oramos esperando resultados, oramos para que se abra una puerta. Y no digo que eso esté mal, porque la Biblia nos manda eso. Sin embargo, entiendo en este verso que Dios trabaja formando procesos. Dios trabaja formando procesos. Muchas veces mi oración fue: Señor, cambia esta circunstancia, Señor, cambia esta situación, Señor, cambia esta manera. Pero la respuesta de Dios a veces suele ser: primero voy a cambiarte a ti. Primero voy a cambiar tu corazón. Primero voy a transformar lo interno. No porque Él ignore mi necesidad, no porque Él quiera vernos sufrir, sino porque Él entiende que el mayor milagro no siempre consiste en cambiar la circunstancia, sino que consiste en transformar mi corazón cuando estoy atravesando la adversidad, cuando estoy atravesando el problema. Lo que yo entiendo es que Santiago dice algo que me golpeaba el corazón, porque dice: la prueba de la fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Es decir, en otras palabras, 2 puntitos: que la prueba nunca es un fin en sí misma. La prueba que estás atravesando nunca va a ser el fin en sí misma. Esa prueba que estás atravesando, esa espera que estás luchando, ese momento adverso que estás atravesando, tiene un propósito, tiene una misión, tiene una asignación divina de Dios. ¿Sabe lo que yo entiendo? Que Dios no desperdicia ninguna prueba. ¿Por qué? Porque cada dificultad, cada proceso adverso, cada lloro, cada angustia, cada quebranto tiene el potencial de producir algo que antes no existía en mi vida. Lo está diciendo aquí. ¿Qué produjo la prueba ahí? Paciencia. ¿Qué va a producir la prueba en tu vida? Paciencia, perseverancia, madurez, estabilidad, confianza, buen carácter. Todas estas virtudes no nacen en los días fáciles, no nacen en los días lindos. Se forman cuando sigo creyendo, cuando todavía no veo la respuesta. Por eso todo mi mensaje es: lo invisible precede el milagro. Lo invisible, lo que no veo, precede la respuesta, la puerta abierta. ¿Sabe? Aquí entiendo una verdad que
que me ayuda constantemente en mi caminar de fe. Porque muchas veces pienso que Dios está demorando la bendición. Mire, no me levante la mano, pero ¿cuántos hemos sentido eso? Que Dios está demorando la bendición, que Dios está demorando la respuesta, que Dios está demorando esa puerta abierta. Pero en realidad Él está preparando al que va a ser bendecido. ¿Cuántos bendecidos hay en esta noche aquí? Está preparando al que va a ser bendecido. Te está preparando a ti que vas a ser bendecido. Te está preparando a ti que Dios va a abrir una puerta. Te está preparando a ti que Dios va a abrir esa solución de una manera que jamás lo pensaste. ¿Por qué? Porque una bendición recibida antes de tiempo puede convertirse en una carga demasiado pesada. ¿Y sabe qué? A veces en una tragedia. Porque somos incapaces de administrarla. Una bendición antes de tiempo. Por eso no son mis tiempos, sino que los tiempos de Dios. Porque Él sabe que si nos la da antes, se puede ir entre las manos. Dios conoce perfectamente aquello que le has pedido, aquello que le has rogado, aquellas lágrimas. Conoce tus sueños, conoce tus anhelos, conoce lo que quieres y lo que no quieres, conoce las puertas que esperas que Dios abra. Sin embargo, Dios también sabe si ya tengo el carácter suficiente para administrar lo que estoy solicitando. A veces la respuesta de Dios se tarda, no porque Dios sea malo, no porque Dios quiera hacernos sufrir, sino porque no tenemos el carácter suficiente para sostenerla, esa bendición, esa puerta abierta. Y cuando entendemos esto, el proceso deja de ser un castigo, lo dejamos de ver como hoy estoy mal, sino que se convierte en una escuela. La Biblia habla de unos versos acerca de la escuela del dolor. Y en esa escuela cada día Dios añade algo nuevo. Hay días donde me enseña paciencia, hay otros donde me enseña fe, hay otros donde fortalece mi vida espiritual, hay otros donde quebranta mi orgullo, hay otros donde me enseña dependencia constante al Espíritu Santo, hay otros donde me corrige mis motivaciones, mis intereses. Y aunque muchas veces queramos saltarnos esa etapa, yo comprendo por la palabra de Dios que no existe fruto sin crecimiento. No existe resultado sin ese proceso que Dios está obrando. No existe madurez sin ese caminar, sin ese proceso. No existe una autoridad espiritual, un llamado sin formación. ¿Saben? David fue ungido siendo un joven. Era un pastor de ovejas joven, pero tuvieron que pasar muchos años antes de sentarse en ese trono. Y durante ese tiempo aprendió de Dios, aprendió a depender de Dios en la soledad del campo, en las batallas con los animales para que nadie pudiese venir a comer las ovejas de su padre. Tuvo que huir del rey Saúl, vivió persecución. ¿Cuántas pruebas atravesó David antes de ser rey de Israel? Y cada una de ellas fue el proceso que Dios tenía para formar al que iba a gobernar Israel. ¿Sabe lo que yo veo? Que así ocurre conmigo. Quizás hoy no entiendo por qué todavía no he llegado a aquello que he pedido. Todavía no ven mis ojos aquello que Dios prometió. Pero si Dios aún no lo ha entregado, puedo confiar en que continúa formando en mí la capacidad para sostener cuando llegue esa bendición. Por eso me encanta esa canción que dice: Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios. Alaba. ¿Sabe qué comprendo con este cántico, con lo que estoy diciendo? Entonces Dios no solamente responde a oraciones, sino que en medio de ese proceso Dios me forma. Dios te capacita. Dios quita lo que no le agrada. Y una persona formada va a ser administradora, va a administrar con fidelidad
aquello que Dios ha puesto en sus manos. ¿Sabe? El proceso que puedas estar viviendo puede resultar incómodo. Puede que lo has vivido y te ha parecido largo. Puede que te parece injusto. Le dices al Señor: ¿acaso soy tu mejor guerrero, Dios, que me das todas las batallas? Pero jamás va a ser inútil. Jamás va a ser por algo que Dios se le dio la antojadiza gana de darte. Porque todo lo que Dios permite en mi camino tiene propósito de prepararme para aquello que Él ya determinó hacer conmigo. Lo vuelvo a decir, levante su manito, porque todo lo que Dios permite en tu camino va a tener el propósito de prepararte para todo lo que Dios ya determinó hacer contigo, con tu casa, con tu familia. Por eso debemos dejar de ver el proceso como una demora, sino que comenzar a ver esa aflicción, esa angustia, ese proceso, ese valle de lágrimas, ese valle de angustia como una manifestación del amor de Dios hacia nuestra vida. Él me ama demasiado como para entregarme algo que todavía podría destruirme. Una bendición, una puerta abierta que puede desviarme. Prefiere formar primero mi carácter antes que satisfacer una necesidad que me va a alejar de Él. Y esa es una evidencia, ¿sabe qué? Que aunque no lo vea, Dios está obrando. Dios está trabajando. Como partíamos leyendo, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Iglesia, Santiago, el apóstol Santiago, nos está enseñando que la prueba nunca fue el final de la historia. La prueba que estás atravesando nunca fue el final, ni va a ser el final de tu historia. Siempre va a ser el comienzo de la formación que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu llamado, para tu ministerio. Lo que parecía retrasar tu vida, en realidad es el desarrollo de la paciencia, de la madurez, del llamado, del fuego, de la unción, de la gloria, del carácter que necesitas para sostener el milagro, la bendición, la puerta abierta que Dios preparó contigo. Y así va a suceder en tu casa. Levante su mano en alto, por favor, porque Dios no va a permitir que salga de este proceso siendo la misma persona. No vas a salir igual a como entraste. Yo creo que esta prueba que estás atravesando va a fortalecer tu vida, va a afirmar tu carácter, te va a devolver la pasión, una confianza que nadie podrá quitarte. No temas al tiempo de Dios, iglesia, porque mientras espera, Dios está preparando algo bueno para tu vida. Cuando termines este proceso, vas a mirar atrás y entenderás que Dios nunca se detuvo, que Dios caminó contigo, que Dios te fortaleció en tu debilidad, te estaba formando para algo mucho mayor de lo que has vivido. Si estás tomando apuntes, sería bueno que guardaras esto. Dios no solo prepara la respuesta que estoy esperando, primero prepara a la persona que será capaz de sostener esa respuesta. Primero nos está preparando a nosotros. Número 3. Ya me quedo con esta, a ver si me acompañan en el piano y sube la banda, por favor. Principio número 3. Le voy a deber algunos principios, pero será para otra ocasión. Número 3. Dios obra aún en el silencio. ¿Me estoy dando a entender? ¿Soy claro con lo que digo? ¿Te está ayudando? Muy bien, encuentro el tercer principio de mi mensaje. Estamos respondiendo a esa pregunta. ¿Cómo obra Dios cuando aún no lo veo? Porque la Biblia dice que Dios, mi Padre, hasta ahora trabaja. ¿Pero qué hace Dios cuando no veo? Número 3, Dios obra aún en el silencio. ¿Dónde encuentro esto? Abra su Biblia en Isaías capítulo 64, verso 4. Y vamos a leer esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Verso 4 dice: nunca nadie vio a Dios actuar como tú. Miren lo que está diciendo el profeta Isaías. Nunca nadie vio a Dios actuar como tú, quien interviene a favor de los que esperan y eso yo subrayé en mi Biblia. Desde tiempos antiguos nadie ha escuchado, ni oído, ni ojo ha visto a un Dios como tú,
que actúa a favor de quienes esperan en Él. ¿Saben? Este pasaje de las Escrituras me ayuda a entender la espera. Diga conmigo, la espera. No me levante su mano, pero respóndame en su corazón. ¿Cuántos estamos esperando algo? Uy, me respondió, no me hizo caso. Quizás estás esperando una espera. Quizás estás en la espera, o quizás has vivido una espera, o esa espera se ha traducido en años, en décadas. Pero de otra manera, lo que yo entiendo es que Isaías no dice que Dios actúa únicamente cuando yo veo el milagro. Lo que dice Isaías, lo que yo entiendo, permítame poder trasladar lo que yo entiendo, dice que Él actúa a favor de los que esperan en... ¿Está diciendo de los que ya vieron el milagro? No. Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Eso significa que mientras yo espero, Dios trabaja. Eso significa que mientras yo espero, mientras yo oro, Dios prepara. Mientras yo no entiendo, Dios continúa moviendo circunstancias conforme a su propósito y su plan. ¿Estará de acuerdo conmigo? No, pero muchas veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Dios ya no está conmigo, Dios no me ama, Dios toma atención a otras personas ven milagros, resultados, a otras personas les funciona el evangelio, pero a mí no. Como no escucho su voz con claridad, entonces lo más probable es que Él dejó de obrar a mi favor. Pero resulta que la Biblia, por eso bendita palabra de Dios, me enseña exactamente lo contrario. En este verso lo que entiendo es que Dios puede guardar silencio y seguir trabajando. Dios puede guardar silencio y Dios seguir obrando. Puede quizás no responder inmediatamente ante una oración, ante un clamor, ante una solicitud, y aún así estar preparando la respuesta que nos va a dar. Puede parecer que tal vez está distante. Siento que mi oración está tocando el techo de la iglesia, está tocando el techo de mi casa. Sin embargo, está más cerca que nunca. Comprendo entonces que el silencio de Dios no es un vacío, es una manera de desarrollar su obra. Pero ¿para quiénes? Para quienes se esperan en Él. Hay temporadas donde Dios habla, hay temporadas donde Dios dirige, hay temporadas donde Dios corrige, pero también existen temporadas donde Dios guarda silencio, porque desea enseñarme a caminar con fe, desea enseñarme a no solamente moverme por lo que siento. ¿Sabe? Vivimos en un tiempo, en una generación que necesita sentir para creer. Necesita experimentar para en realidad decir, oh sí, era verdad. Si sentimos la presencia de Dios, pensamos que Dios está con nosotros. Pero si no la sentimos, inmediatamente pensamos, uy, estoy mal. Uy, Dios se enojó conmigo. Ya no tengo salida. Pero ¿sabe qué? He entendido que la fe no siempre fue diseñada para depender de las emociones, de nuestras emociones, sino que fue diseñada para descansar sobre las promesas de Dios. Por eso esperar no significa permanecer inmóvil. Esperar tampoco significa resignarme. Bueno, tengo que acostumbrarme a esta forma de vivir, tengo que acostumbrarme a este modelo, a esta conducta, a siempre estar disgustado en el matrimonio, constantes peleas, constantes con mis hijos, a que ya no va a cambiar. No, esperar es mantener una confianza tan firme que cuando aún no existe nada, sé que lo voy a ver. Esperar significa que es caminar, aunque aún no entiendo o no veo el destino. Es continuar sembrando, ofrendando, aunque aún no vea la cosecha. Es seguir adorando, aunque aún no llegue el milagro. Es seguir insistiendo, aunque aún no se rompa, no se quiebre algo. Es permanecer obediente mientras Dios está escribiendo una nueva historia que aún no estoy comprendiendo. Por eso, lo invisible precede el milagro. Lo invisible precede la bendición, el resultado.
¿Sabe? Cuando pensaba en esto, venía a la mente a mí la semilla. Diga conmigo, semilla. No sé cuántos hemos tenido la experiencia de sembrar una semilla. ¿Se recuerda en el colegio el vaso de Plumavit? O el de plástico, algodón y un poroto. ¿Qué cosa más hedionda es? Pero cuando pienso en todo esto, pienso en la semilla. Porque cuando una semilla es sembrada, claro, eso quizás lo podemos ver, pero quizás otros hemos tenido la experiencia de sembrar bajo tierra. Hacemos un surquito, echamos quizás fertilizante, algunas cosas que ayudan a la semilla. Pero la semilla se esconde cuando es sembrada. Aparentemente, ante nuestros ojos, no está pasando nada. Cerramos, día 1, día 2, día 3, no pasa nada. Absolutamente nada. La tierra permanece igual a como la dejé. La riego y nada. La cuido y nada. La veo y nada. No aparecen hojas. No aparece un tallito. No aparece algo verde. No aparecen ramas. Pero lo que yo no veo es que debajo de esa tierra, esa semilla está echando raíces. Lo que yo no veo es que debajo de la tierra, lo invisible, comienza a extenderse esa semilla. La vida comienza a desarrollarse en lo que yo no veo. La semilla empieza a romperse. La semilla comienza a morir. Y precisamente ese rompimiento es indispensable, necesario para que brote una nueva vida. Estoy hablando de algo netamente natural. Y resulta que Jesús enseña este mismo principio en la palabra. La Biblia dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, debajo de lo visible está desarrollando algo. Y esto me golpea el corazón, porque muchas veces interpreto los quebrantos como pérdida, pero Dios resulta que lo está interpretando como preparación. No estoy viendo lo que está pasando debajo de esa semilla. No veo, pero algo está pasando. Algo se está moviendo. Algo se está preparando para que un día comience un tallito, comience algo, comience a brotar algo. No lo veía, pero lo estoy comenzando a ver. Puede que se tarde unos días, puede que se tarde unos meses, puede que se tarde años en crecer, pero va a salir. Asimismo, Dios trabaja con nosotros. Puede que no vea, quizás veo la superficie, no veo nada. Señor, te olvidaste de mí, Señor, no estás conmigo. Pero tranquilo, porque esa semilla que has llorado, que has regado, un día va a brotar. Está creciendo, está echando raíces. Dios está preparando lo mejor para tu vida, para tu nueva temporada. Pero hay cosas que deben morir primero. La semilla muere para que nazca vida, para ver resultados, para ver el milagro. Algo tiene que morir. Tiene que morir el orgullo, tiene que morir mi necedad, tiene que morir el pecado, tiene que morir el deseo equivocado, tiene que morir toda fornicación, adulterio, ansiedad, ego, las obras de la carne, la murmuración, la humillación. Tiene que morir. ¿Para qué? Para que sea preparada eso y veamos resultados. Dios jamás desperdicia un silencio. Dios jamás desperdicia una espera. Dios jamás desperdicia una lágrima. Y todo aquello que hoy día no ves, que está oculto, está produciendo y va a producir una obra eterna en tu vida. Y cuando llegue el momento señalado, Dios, aquello que hoy que parece que quizás está debajo, que no ves, comenzará a manifestarse delante de tus ojos. Lo vas a ver, lo vas a palpar, lo vas a tocar. Por eso yo no quiero desesperarme cuando Dios guarda silencio. Prefiero descansar en esta verdad. Aunque no escuche, Dios sigue obrando. Aunque no vea, Dios sigue moviéndose. Aunque no entienda, Dios sigue gobernando mi corazón. Aunque todo parezca inmóvil, el reino de los cielos continúa avanzando en su plan perfecto a favor de mi vida. Isaías nos habla que nunca ha existido un Dios como el nuestro, que actúa a favor de los que esperan en Él. Mientras tú esperas, iglesia, Él sigue escribiendo una nueva historia.
Gracias.